todos, hoy les voy a explicar cómo crear una matriz de datos en Excel. Bien, para comenzar vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué son escalas de medición? Las escalas de medición son una sucesión de medidas que permiten organizar datos en un orden jerárquico. Pueden ser clasificadas de acuerdo a una degradación de las características de las variables. ¿Y qué son variables? Es el conjunto de valores que puede tomar cierta característica de la población sobre la que se realiza el estudio estadístico y sobre la que es posible su medición. Estas pueden ser la edad, el peso, las notas de un examen, etc. Tenemos dos tipos de variables, variable categórica y las variables numéricas. Las variables categóricas por naturaleza son las cualitativas. Las variables cualitativas son las variables que pueden tomar como valores categóricos. Ejemplo, el sexo, la salud, etc. En su escala de las cualitativas tenemos dos, que es la nominal, que no posee ningún atributo, y la ordinal, que solamente posee un atributo. Su característica de la nominal, como no tiene ningún atributo, posee categorías a las que se asigna un nombre sin que exista ningún orden implícito entre ellas. Un ejemplo es el género y el estado civil. Su valor final del género es masculino y femenino, y su valor final del estado civil vendría a ser soltero, casado y conviviente. Y en la escala ordinal encontramos que solamente tiene un atributo, que es el orden, y se caracteriza por poseer categorías ordenadas, pero no permite cuantificar la distancia entre una categoría y otra. Su ejemplo vendría a ser la instrucción e intensidad. Su valor final de la instrucción es primaria, secundaria y superior. Intensidad. En la intensidad su valor final vendría a ser leve, moderado y severo. En las variables categóricas tenemos dos observaciones, las dicotómicas y las politómicas. Las dicotómicas tienen solamente dos categorías, tienen dos opciones. Un ejemplo vendría a ser nuevo, continuador, si está vivo si ha fallecido, si está sano o enfermo. En el caso de las politómicas, encontramos que tiene más de dos categorías, es decir, más de dos opciones. Y en las variables numéricas, por naturaleza, son las cuantitativas, que toman valores numéricos. Tienen dos tipos de escala, que es el intervalo, que tiene dos atributos, y la razón, que tiene tres atributos. En el SPSS se le conoce como escala a estos dos. Su característica del intervalo, que tiene dos atributos, que es el orden y distancia, es que tiene intervalos iguales y medibles, pero no tiene un origen real. Puede asumir valores negativos. Un ejemplo vendría a ser la temperatura y la hora del día. Y en la escala de razón, como ya hemos dicho, tiene tres atributos, que es el orden, distancia y origen. Su característica de es que tiene intervalos constantes entre valores, además de un origen real. El 0 significa la ausencia de la variable.
Un ejemplo de la escala de razón es el peso y la cantidad de hijos que tiene. En las variables numéricas también encontramos dos observaciones, que es la continua y la discreta. Las continuas provienen de medir. Se pueden presentar con números enteros o fraccionarios. Entre dos valores siempre existe un número intermedio. Y en las discretas provienen de contar. Solamente se pueden representar con números enteros. Bien. Acá vamos a ver el orden de la escala de medición, donde van los atributos de la escala. En la nominal no tiene ningún atributo. La ordinal tiene un atributo que es el orden. El intervalo tiene orden y distancia. Y la razón tiene orden, distancia y origen. Un claro ejemplo de la escala de medición, de las escalas de medición, vendrían a ser la nominal, que su ejemplo es el estado civil, que es soltero, casado y conviviente. La ordinal, grado académico, bachiller, maestría o doctorado. El intervalo, saldo bancario en representación de dólares. Y la razón, en la edad de años. Otro ejemplo que vamos a ver ahora es este. El estado civil vendría a ser la variable, el documento nacional de identidad es el indicador, el valor final del estado civil vendría a ser, del documento nacional de identidad vendría a ser soltero, casado, conviviente o viudo. Y su escala es la nominal. Grado académico es la variable, el indicador vendría a ser estudios acreditados por diplomas. Su valor final sería 0 es igual a pregrado, 1 es igual a bachiller, 2 es igual a maestría y 3 a doctorado. Y su escala vendría a ser ordinal. Otra variable sería el saldo bancario y su indicador estado de cuenta bancario. Su valor final es la representación de dólares y la escala vendría a ser el intervalo. Otra variable vendría a ser la edad, su indicador vendría a ser la fecha de nacimiento y su valor final sería en años y su escala vendría a ser de razón. En el siguiente video les voy a explicar cómo ingresar los datos en Excel. Eso es todo por hoy. Gracias.